Acompáñenme en sus Biblias al libro de Proverbios, el capítulo 24 del verso 11 y el verso 12. Dice así: libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hoy hablaremos acerca del aborto. Y hay muchos puntos de vista con relación a este tema. Hay personas que lo abordan desde un punto de vista científico. Hay otros que lo abordan desde un punto de vista político, de políticas públicas. Hay otros que lo abordan desde un punto de vista más filosófico y otros que lo abordan desde un punto de vista más de ideologías. Y pues en mi caso, yo no soy ni científico, ni político, ni filósofo, y menos participo en alguna ideología. Por lo tanto, yo no abordaré este tema desde ninguno de estos frentes. Yo soy un pastor, un hombre que ha consagrado su vida al estudio de la Escritura, y te hablaré desde la Escritura. Hoy quiero abordar este tema desde una perspectiva bíblica, teológica, para que sepamos qué dice la Biblia con relación a un tema tan delicado, pero tan importante de conocer como es este. Y el propósito de este mensaje es que cada persona que lo escuche en este lugar y a través de las redes por donde se difunde, es que puedan conocer qué dice la Biblia con relación a este tema. Y para esto voy a ir desarrollando diferentes o respondiendo diferentes preguntas que me han hecho a lo largo de estos años. La primera es, ¿cuándo el ser humano es considerado como un ser humano para Dios? Y la respuesta a esta pregunta es desde la concepción. Es decir, desde el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo y se genera vida, ese ser es considerado una persona delante de Dios, tan especial y tan único que Dios lo acompaña desde ese mismo momento. El Salmo 139, verso 13 dice así: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. El salmista dice que Dios creó cada parte de su cuerpo, que aún mientras él estaba en el vientre, Dios era el que estaba entretejiéndolo y formándolo. Le dice, tú hiciste un fino trabajo conmigo, me hiciste maravillosamente complejo. Note que en el desarrollo de la vida del bebé, desde que está en el vientre, Dios participa de forma activa. Es Dios quien lo va formando y es Dios quien lo va entretejiendo. Y no solo eso, sino que también dice que Dios observa al bebé desde que es apenas un embrión. El Salmo 139, verso 16 dice así: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello.
Es decir, cuando un ser humano todavía es un embrión, Dios ya lo está observando. Dice que lo mira, que lo conoce, que lo acompaña en todo el desarrollo en el vientre y lo ama. ¿Por qué, pastor? Porque cuando se da una concepción no se genera un producto, se genera una persona a quien Dios ama, a quien Dios cuida, a quien Dios protege, a quien Dios acompaña desde ese momento en todo el proceso de su crecimiento hasta el último día de su vida. Tanto así que en el Nuevo Testamento la palabra de Dios usa un término que es el término griego brefos, que hace alusión a un ser vivo, a una persona, desde el vientre hasta el momento del destete. Y la Escritura usa este término en 8 pasajes del Nuevo Testamento y los usa indistintamente entre un bebé que está en el vientre y un bebé recién nacido. ¿Por qué, pastor? Porque para Dios ambos son bebés, ambos son personas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, verso 41, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la brefos, es decir, la criatura que está en el vientre, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y cuando vemos, por ejemplo, a Lucas capítulo 18, verso 15, dice, y traían a él los brefos, los niños, para que los tocase. Y los discípulos pues se lo impidieron y luego Jesús les dijo, dejen que vengan. Y en ambos casos, la Biblia usa el mismo término, brefos, que significa una persona desde que está dentro del vientre o nacido hasta el momento del destete. Y lo usa indiferentemente para los dos, para enseñarnos que para Dios el ser humano es un bebé, una persona única, diferente a la madre y al padre desde el vientre de su madre. Entonces, ¿cuándo el ser humano es considerado un ser humano para Dios? La respuesta es desde el momento de la concepción. A partir del momento en que se genera una nueva vida dentro del vientre de la madre, esa nueva vida es considerada por Dios un bebé a quien Dios observa, a quien Dios ama y acompaña durante toda su formación participando activamente en el desarrollo de este niño. Segunda pregunta, pastor, ¿y es verdad que Dios tiene un propósito con cada ser humano aún desde el vientre? Es decir, cuando aún está en el vientre de su mamá, antes de que nazca, la respuesta es sí. Quiero que observen atentamente diferentes llamados de hombres de Dios extraordinarios. El primero es Jeremías. En el capítulo 1, verso 5 dice así, yo te elegí, le está diciendo Dios, yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. ¿Cuándo es que Dios eligió a Jeremías para que sea un profeta? ¿Cuándo nació o antes de nacer? Es que lo que está en el vientre no es un producto, es un ser humano, una persona, a quien Dios, en el caso de Jeremías, dice, yo ya te había escogido antes de que nazcas, para que seas mi voz a las naciones. Y yo creo que Dios me eligió a mí para ser pastor antes de que naciera. Porque Dios nos ve desde que estamos en el vientre. Pero no solo Jeremías. Mire el llamado del profeta Isaías, capítulo 49, verso 1. Escúchame, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre, Dios pronunció mi nombre. ¿Cuándo es que Dios le dio un nombre a Isaías? Antes de nacer. Antes de nacer ya lo había llamado para el ministerio. Y lo mismo pasa cuando vemos el llamado de Pablo.
Gálatas capítulo 1, verso 15 dice así: pero aún, dice el apóstol Pablo, antes de que yo naciera, es decir, cuando estaba ahí en el vientre, antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Y luego agregó y siguió predicando. ¿Cuándo dice Pablo que Dios lo había visto y lo había escogido? ¿Cuando estaba dónde? En el vientre. Porque la Biblia habla que cuando el bebé está en el vientre ya es una persona con propósitos de Dios extraordinarios. Entonces, ¿es verdad que Dios tiene un propósito con cada ser humano aún antes de nacer? La respuesta es sí, porque el ser humano en el vientre no es un producto, es un ser humano diferente a la mamá, creado por Dios, con un propósito único y especial de parte de Dios. Otra pregunta ¿es verdad que un bebé puede experimentar emociones dentro del vientre de su madre? Miren, hoy en día la ciencia ha afirmado algo que la Biblia hace más de 2020 años ya lo había enseñado. Claro que sí. Mire lo que pasa en Lucas capítulo 1, verso 44. Yo solo quiero darle argumentos bíblicos el día de hoy. Lucas 1, 44 dice: cuando escuché tu saludo, dice Elizabeth, el bebé saltó de alegría en mi vientre. En ese encuentro entre María y Elizabeth, María o Elizabeth que tenía a Juan el Bautista en el vientre, formándose, mirado por Dios, entretejido por Dios, ya con un propósito de Dios para ese niño. Cuando se acercó a María, que tenía a Jesús, dice que ¿qué hizo Juan el Bautista en el vientre? Brincó de qué? De alegría. Y es que es una persona pequeñita. Solo las personas experimentan sentimientos, los productos no experimentan nada, pero las personas sí. Y por eso que el bebé dentro del vientre se llenó de alegría y saltó. Claro que los bebés sienten. Hoy en día la ciencia lo ha corroborado, pero ya la Biblia lo hablaba hace tantos años atrás. Pero no solo eso. Otra pregunta. Pastor, ¿es verdad que un bebé puede ser lleno del Espíritu Santo allí desde el vientre? Y la respuesta a esta pregunta es claro que sí. ¿Por qué? Porque es una persona. El Espíritu Santo no llena cosas, objetos, solo llena personas. Y miren lo que dice Lucas capítulo 1, verso 15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Desde cuándo iba a ser lleno del Espíritu? Desde que estaba todavía en el vientre de su mamá. Otra pregunta, pastor, ¿puede un bebé ser maldecido por causa de un padre pecador, un padre violador, un progenitor violador? Hay personas que dicen, yo no quiero tenerlo porque pienso que está maldito, maldecido. Pero mire lo que dice Ezequiel capítulo 18, verso 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ¿puede un bebé ser maldecido por causa de un padre violador? La respuesta es no. Porque el pecado del padre no recae sobre el hijo. Puede ser que los progenitores o el progenitor haya sido una persona muy mala, pero ese pecado recaerá sobre la persona, no sobre el bebé.
La Biblia dice, no caerá sobre ese pequeño. No lo hará. El pecado de los padres no cae sobre los hijos. Y no importa si el bebé fue concebido en santidad o en pecado, el hijo es un regalo, es una persona diferente a los padres y no va a llevar sobre sí ese pecado. Y eso es bueno que usted conozca. Incluso hay personas que han tenido hijos fuera del matrimonio en relaciones ilícitas. Y algunos piensan, bueno, mi hijo seguro tiene alguna maldición por allí. No, porque el pecado del padre, dice la Biblia, no va a caer sobre el hijo. Y eso es la misericordia y el amor del Señor. Otra pregunta. ¿Puede Dios hacer algo extraordinario con un bebé no deseado? No importa si este bebé pues no haya sido deseado porque pues no estaba planificado o tal vez producto de una violación, de un incesto. Puede ser que Dios, a pesar de que haya nacido en pecado o en esa situación, Dios pueda hacer algo bueno con el niño. La respuesta a esta pregunta es claro que sí. Y tenemos un ejemplo en Jueces capítulo 11, verso 1. Dice, Jefté el Galadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Galad era el padre de Jefté. Jefté fue un hijo ilegítimo. Fue el hijo de una mujer prostituta. Es más, la familia en el capítulo 11 de Jueces dice que lo rechazó, lo hizo a un lado. Pero querido amigo, Dios nunca hizo eso con Jefté, porque el pecado de los padres no cae sobre los hijos. Y Dios usó a este Jefté como uno de los jueces de todo Israel, sobre los que el Espíritu de Dios reposó. Algo realmente extraordinario. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no hace acepción de personas. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, verso 1. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no discrimina entre un hijo nacido en el matrimonio o un hijo, vamos a decir, ilegítimo. No los discrimina. No es que estos los ve como ciudadanos de primera categoría y estos otros como ciudadanos de segunda. Dios no es así. Para Dios ambos son un regalo precioso, ambos son motivo de su amor. En la creación de ambos Dios estuvo participando de forma activa, entretejiendo sus huesos, sus órganos, mirándolos, amándolos, a ambos por igual. Porque Dios no hace acepción de personas y ambos un día tienen que recibir a Jesús para poder ser salvos. Por ambos Jesús murió en la cruz del Calvario. Otra pregunta. ¿Cómo llama la Biblia a los seres humanos que nunca nacieron o murieron en el vientre, fueron abortados? Pues la respuesta a esta pregunta es, los llama los niños que nunca vieron la luz. Mire lo que dice Job capítulo 3, verso 16. Dice, ¿por qué no me enterraron como a un abortivo? Como a esos niños que jamás vieron la luz. La Biblia, hablando del niño en el vientre que muere, no dice como esos productos que nunca vieron la luz, no dice como esos niños. Porque el ser que está en el vientre de la madre, para Dios es un niño. No importa el nombre que hoy le queramos dar, pero la Biblia dice que es un niño que nunca jamás vio la luz. Y se da por muchas razones. A veces hay niños que mueren por causas de abortos, algunos involuntarios, otros voluntarios, problemas de salud. Y esos niños, dice la Biblia, son niños que nunca vieron la luz. Y pastor, ¿dónde estarán? Pues la Biblia dice que de los niños es que el reino de Dios. A ellos les pertenece. Ahora, ¿qué debería hacer, pastor,
una mujer, ¿qué debería ser una mujer que es víctima de una violación o de un incesto? Esta es una pregunta muy delicada y me voy a limitar a responderla solo desde la perspectiva y el contexto de la Biblia. Porque sé que cada caso es especial, cada caso es diferente, cada situación es única, pero yo le enseñaré lo que dice la palabra de Dios al respecto. Número 1, ese bebé que está en su vientre es un ser humano. Eso es lo que dice la Biblia. En segundo lugar, ese bebé es inocente y no tiene la culpa de la atrocidad o bestialidad que cometió su progenitor. No tiene culpa de esa situación. En este sentido, si ese bebé no es culpable, no es justo abortar al bebé. Cuando en la Biblia se habla de quitar la vida a otra persona, la Biblia dice eso es asesinato, es matar. No es justo matar a un bebé por causa de los actos malvados de su progenitor. Ese hombre debería ser castigado con todo el peso de la ley, sí. Esa mujer debería ser ayudada y apoyada en todo el sentido de la palabra, sí. Pero ese bebé no tiene la culpa y no es justo que sea asesinado. Pastor, es que solo pensar en mirarlo me genera gran dolor. Sí, yo sé. Hay muchas personas de su misma edad o mayores que usted que tal vez las mire y le generan mucho dolor. Eso no le da derecho de asesinarlas. No le da el derecho. Y ese niño es inocente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues número 1, deberíamos buscar la ayuda de Dios en primer lugar. ¿Para qué? Para sanar las heridas emocionales profundas que suceden cuando una persona es afectada. Asimismo, deberíamos buscar la fortaleza de Dios. ¿Para qué, pastor? Para que ese pequeño pueda un día nacer. Y cuando nazca, una alternativa es que usted lo pueda dar en adopción. Sabe, hay millones de personas en el mundo que no pueden tener hijos, que oran a Dios por tener la oportunidad de criar un bebé y no les importa cómo es que el bebé vino al mundo. No les importa en qué situación el bebé fue concebido. No, ellos lo único que quieren es tener la oportunidad de darle una calidad de vida a otro niño. Y ese bebé puede ser la respuesta a una de estas familias. Moisés, todo pequeñito, ustedes conocen la historia, fue criado por otra persona que no era su madre. Pero Dios tuvo un propósito extraordinario con él. Tú no sabes lo que puede haber detrás. Por lo tanto, tú podrías tener al bebé y si realmente no puedes hacer frente, darlo en adopción para que otra persona pueda hacerse responsable y llevar adelante ese niño que nació con propósitos, con planes de Dios, con metas extraordinarias que estaban ya diseñadas en el corazón del Señor. Pero por otro lado, en el proceso puede pasar el milagro de que Dios derrame su amor en tu corazón y al final tú decidas criarlo, amarlo y ser una madre para ese pequeño, entendiendo que él no tiene culpa, entendiendo que es un regalo de Dios y sacar adelante un niño extraordinario. En cualquier caso, la Biblia dice en Éxodo 20:13, no matarás. Y si el niño en el vientre es considerado una persona por Dios, no debemos matarlo. Romanos capítulo 12, verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Recuerda esta palabra, esta frase. 2 errores
no hacen un acierto. 2 errores no hacen un acierto. Pregúntate, ¿qué le aconsejarías a una madre embarazada de su 5.º hijo, que además arroja los siguientes datos? Su esposo padece sífilis. Ella tiene tuberculosis. Su hijo murió. Su 3.er hijo nació sordo. Su 4.º hijo también tuvo tuberculosis. Esta madre está considerando practicar un aborto. Dada toda esta información, ¿le aconsejarías que lo hiciera? Si su respuesta es sí, entonces habrían matado a uno de los compositores más grandes y talentosos del mundo, llamado Ludwig von Beethoven. Jamás subestimen lo que Dios puede hacer. Jamás. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Pastor, ¿qué debería hacer una mujer cuyo embarazo pone en peligro su vida, o que el niño tiene alguna enfermedad? Pues esta pareja debería de primero orar a Dios buscando su sabiduría. Santiago capítulo 1, verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No tome decisiones apresuradas, ore, busque de Dios, deje que el Espíritu Santo le guíe. Y recuerde también que a veces la medicina se equivoca. ¿Cuántos aquí han escuchado tal vez una historia de un niño, de un bebé, a quien dijeron no hay esperanza y ahora es un gran niño? O alguna enfermedad que le dijeron está totalmente destinado a morir y ahora está sano. La medicina a veces se equivoca. Oren, pregúntenle a Dios, pidan sabiduría. Lucas capítulo 18, verso 27 dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible ¿para quién? Para Dios. Pero es un tema de fe y es un tema de orar cada situación por aparte. Por eso les dije, yo no quiero hablar y generalizar nada. Solo quiero darles algunas pautas de lo que podrías hacer. Cada situación es única y especial. Pero el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 10 dijo: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Así que ore mucho para que Dios pueda darle dirección en un momento tan difícil como esos, que esperemos nunca tenga que llegar. Finalmente, ¿qué hacer si ya cometí un aborto? Porque quizá usted esté escuchando este mensaje y por primera vez en su vida un pastor le está hablando lo que dice la Biblia con relación a este tema. Quizá le estoy hablando para alguien que de joven, en ignorancia, en miedo, en temor, cometió un aborto. Y ahora estás aquí y nadie sabe. Tu esposo no sabe, tus hijos no saben, tus padres no saben. Pero tú sabes. Y hoy escuchas este mensaje y por dentro te preguntas, ¿qué puedo hacer yo? La Biblia dice que puedes hacer algo. Y ese algo es recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador para que tus pecados sean perdonados. Isaías 43, 25 dice así: yo soy, dice Dios, quien borra tus crímenes y decido no acordarme más de tus pecados. Usted puede ser perdonada o puede ser perdonado
Si acepta a Jesucristo, le pide perdón, deja que su sangre lo limpia y puede vivir con la esperanza de que un día volverá a ver a ese bebé, a ese niño que no pudo conocer la luz de este mundo. Puede vivir con la esperanza que de los niños es el reino de Dios. Tenga su propio luto, pero recuerde que los niños, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y también recuerde que si usted recibe a Jesús, usted es perdonado por el sacrificio de Jesús. Jesús murió en la cruz no solo por los pecados que llamamos suaves, como una simple mentira. También murió por aquellos pecados que nos avergüenzan, que no queremos hablar. Y por ambos Él derramó su sangre en la cruz para darnos a todos la oportunidad de ser perdonados y de escribir una nueva historia en el Señor. Segunda Corintios capítulo 5, verso 17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Si usted ha recibido a Jesús, sepa que Dios le ha perdonado y sepa que usted es una nueva criatura escribiendo una nueva historia y tenga esperanza en su corazón en las promesas de resurrección de la palabra. Y si hoy usted, la primera vez que escucha el Evangelio, sepa que si hoy recibe a Jesucristo, hoy usted puede iniciar una nueva historia. Dice la palabra acerca de Dios, dice: yo soy quien sana tus heridas. No voy a entrar en este tema el día de hoy, pero cuando una persona comete un aborto se generan heridas internas muy profundas en el alma, en el espíritu. Pero Dios dice: yo soy el que puede sanar todo eso, el que puede restaurar cada cosa. Pero por eso Dios tiene que ser el centro. Acabo diciendo, cada niño es una esperanza para el mundo. En cada niño hay promesas de Dios maravillosas. Y ¿sabes una cosa? Satanás también lo sabe. Por eso es que tú encontrarás en el libro de Éxodo que Satanás movió el corazón de Faraón para asesinar a quienes, a los niños. Y muchos murieron. Por eso verás que en el Nuevo Testamento Satanás movió el corazón de Herodes, ¿para qué? Para asesinar a quienes, a los niños. Satanás sabe que en cada niño hay una potencia extraordinaria de parte de Dios. En uno de ellos puede venir las respuestas a las preguntas que el ser humano hasta ahora no ha podido responder. En medio de ellos pueden estar los futuros evangelistas que conmuevan las naciones, los doctores que descubran las curas para enfermedades terminales, personas que hagan cosas extraordinarias para Dios, y Satanás lo sabe. Y por eso él siempre luchará para tratar de destruirlos. Un dato de la Organización Mundial de la Salud informó que cada año mueren de 40 a 50 millones de hombres y mujeres a causa del aborto. Estamos viviendo en el tiempo más sanguinario que nos podemos imaginar. Por eso acabo leyendo Proverbios 24, 11 al 12. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Voy a invitar al ministerio de alabanza que pueda acompañarme. He llegado al final de esta enseñanza el día de hoy. Y el propósito de la misma no es condenarte, no es hacerte sentir mal. Por eso he procurado ser lo más respetuoso y cuidadoso para enseñarle lo que la Biblia dice con relación a este tema. Y es mi oración como su pastor que usted jamás tenga que decidir entre el nacimiento y un aborto. Pero si eventualmente
un día se ve frente a una decisión como estas, es mi oración que recuerde esta enseñanza y que recuerde que ese bebé, ese ser que está en el vientre de la madre, es totalmente diferente a la madre, que es una persona única para Dios, a quien Dios observa, a quien forma, a quien ama, a quien puede llenar de su espíritu aún desde el vientre, al que aún antes de nacer Dios le designa propósitos extraordinarios. Y se deje guiar por el Espíritu Santo. Y si usted ya cometió este pecado, quiero que sepa que he estado orando anoche, esta mañana también, para que a través de este mensaje usted conozca la verdad, pero al mismo tiempo usted también encuentre esperanza. Yo no sé quién eres, pero sé que la Biblia dice que de los niños, indiferentemente si estaban en el vientre o nacieron, les pertenece el reino. Un día de la mano de Cristo tú vas a poder volver a ver a ese pequeño. Y en esta vida tú puedes hallar perdón y gracia a través de Jesucristo. Él puede perdonarte y Él puede quitar la culpabilidad de tu corazón. Él puede hacer algo maravilloso. Y si hoy estás por tomar una decisión, tal vez le estoy hablando a alguien que está aquí o de aquí a un tiempo entrará al internet buscando una respuesta a este tema y escuchará este mensaje. Pues quiero decirte que este mensaje es para ti. Ora, busca a Dios, haz su voluntad. A veces lo que tú consideras es una desgracia puede ser el mayor regalo que Dios tiene para ti. Vamos a orar. Oh Padre querido, te damos gracias por este día precioso. Te agradecemos porque hoy nos has reunido. Gracias porque tu palabra nos da luz para caminar. Hoy sabemos que cada bebé desde el vientre de su madre es una persona única para ti y te agradecemos. Hoy decimos como David, estoy maravillado contigo porque me has visto desde que yo era un embrión, porque has formado y entretejido cada parte de mi cuerpo. Me has puesto un nombre aún antes de que naciera y has soñado propósitos para mí aún antes de que viera la luz de esta vida. Me has amado desde antes de la fundación del mundo, siempre. Y te doy gracias por ello. Y Señor, en esta hora oramos también. Y te pedimos perdón si es que en ignorancia de tu palabra hemos cometido este pecado de abortar o de llevar a una persona a tomar esta decisión. Y hoy te pedimos perdón. No sabíamos que las cosas eran así. Perdónanos, Señor. Que tu gracia se derrame sobre la vida de todos los que la necesitan, limpiando y perdonando. Que tu gracia se derrame, ministrando fortaleza y también consuelo a aquellos que un día perdieron un bebé, pero que hoy saben que ese bebé vive en Cristo Jesús. Y saben que un día lo volverán a abrazar o lo abrazarán por primera vez. Y saben que ese bebé está en el mejor lugar con Cristo. Que tu consuelo y tu paz ministre el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, sanando, restaurando. Y conforme sea el arrepentimiento de nuestros pecados, así también sea tu gracia sobre cada persona. Mientras el ministerio de alabanza alaba a Dios, separa unos minutos para orar y conversar con Dios sobre este tema. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti,
tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Padre, hoy venimos ministrando sanidad al corazón de tus hijas. Sanidad en el nombre de Jesús. Todo ese peso de culpabilidad que has estado cargando durante tanto tiempo, hoy entrégaselo a Jesús. Dile: Señor, perdóname, por favor, perdóname. Y deja que Él tome en este momento todo sentimiento de culpabilidad sobre tu vida y lo lleve a la cruz, donde Él murió para salvarte, para perdonarte. Y recibe paz y esperanza en tu corazón a través de la obra de Jesucristo. Hoy ministramos sanidad al corazón de esas madres que lloraron en silencio. Hoy ministramos sanidad en el nombre de Jesús. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libertad. Oh, oh, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios, Señor. Yo soy hijo de Dios. Yo no sé para quién es esta palabra, pero el Espíritu Santo pone en mi corazón que te diga que era necesario
tocar este tema contigo para poder cerrar un capítulo en tu vida que nunca lo habías podido cerrar, pero Él te ama. Y solo alguien que te ama te va a decir las cosas aun cuando éstas duelan. Lo hace porque te ama y porque es necesario cerrar esa puerta, ese capítulo, para lo que Dios tiene para ti también. Padre, gracias por tu amor. Gracias por ministrarnos tu verdad con amor. Dice tu palabra: y conocerán mi verdad, y mi verdad los hará libres. Hoy te damos gracias por tu presencia y te honramos y te bendecimos, Señor.